Nos corresponde ver el tema de cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son herramientas que nos van a permitir manejar matrices y determinantes. Este tema lo vamos a abordar en 3 lecciones. La primera lección, que es hoy, es básicamente teoría, conceptos básicos, ejemplos únicamente con manejo, digamos, de operatividad, no de problemas, digamos, de aplicación, sino únicamente el manejo de lo que es el concepto. Como les dije, vamos a ver matrices y determinantes, que son herramientas de álgebra, que lo que hacen es ordenar datos y así puede flexibilizar el manejo de la información. ¿Qué es una matriz? En realidad, pongámonos a ver que yo quiero acomodar, por ejemplo, 6 elementos. Si yo quisiera acomodar 6 elementos, yo podría hacer una fila de 6 elementos, podría hacer una columna de 6 elementos, podría hacer 2 filas de 3 elementos cada uno, podría hacer una combinación triangular, que en un primer eslabón haya 1, en el segundo hayan 2 y en el tercero hayan 3. Pongámonos a pensar como si yo estuviera en una mesa, entonces en una mesa de un comedor, yo podría acomodar 6 personas, 2 a un lado, a una fila, 2 en otra y 2 en otra, ¿verdad? Colocados en forma diferente. O sea, hay muchas formas en las cuales yo puedo eventualmente trabajar lo que son las matrices. Pero para efectos de nosotros, del curso, nos vamos a abocar a que las matrices son tablas rectangulares que nos van a permitir n números reales de filas y columnas. Entonces nosotros vamos a acomodar, como se acuerdan aquello de transporte, de métodos de transportes, en donde teníamos que salía de la fila 1 a la columna 1, de la fila 1 a la columna 2 y así sucesivamente. Teníamos de la fila 2 a la columna 1. Ok, lo mismo vamos a trabajar, esa matriz la vamos a utilizar y esto es cómo vamos a resolver todos los problemas ahorita con lo que respecta a Markov, es que vamos a tener una matriz de orden, vamos a ver qué orden. Si por ejemplo acá el orden sería, por ejemplo, si tuviéramos 2 por 3, ¿qué significa? Que tenemos 2 filas y 3 columnas. Entonces, vamos a representar M va a ser las filas y N van a ser las columnas. Entonces, nosotros vamos a plantear. Aquí hay una matriz en donde tenemos I sub J. ¿Qué es lo que significa? Que vamos a tener una cantidad de I, que son filas, y una cantidad de J, que son columnas. Aquí está hasta el N, hasta el infinito, igual. Acá tenemos las filas hasta el infinito, ¿verdad? No sabemos a dónde llega. Pero el concepto es que vamos a tener una representación de una tabla rectangular en donde va a tener un orden y el orden va a ser primero el número de filas y después el número de columnas. ¿Okay? Las filas, por supuesto, ya ustedes saben cuáles son, las que son horizontales. Las columnas son las que son verticales, ¿verdad? Entonces, acá lo plantean como es una matriz hasta infinito, ahí su J, ¿verdad? Que es tanta fila, tantas columnas. Entonces, veamos, por ejemplo, este caso. Dice que se tiene una matriz con 4 filas. Ve que tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y 3 columnas. 1, 2 y 3. Entonces, llamamos que esta matriz es del orden 4 por 3. ¿Qué significa? Que van a haber 4 filas y 3 columnas. ¿Okay? Entonces, aquí me preguntan que en la matriz, ¿cuál sería 4, 2? ¿Qué es lo que significa?
que estaría en la fila 4, entonces aquí tenemos la fila 4, y en la columna 2. Entonces, el número sería 0. Entonces, ¿cuál valor en la matriz 4 por 3 está representado por C42? Sería 0. ¿Okay? Eso se ve muy sencillo y así lo vamos a tratar de aplicar en problemas hasta donde haya posibilidades. ¿Cuántos tipos de matrices hay? Infinidad de matrices, ¿verdad? La forma de acomodo de las matrices y todo eso van a ser varias. Sin embargo, ustedes tienen que conocer algunas e identificarlas inmediatamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera. La primera es una matriz nula. ¿Qué llamamos una matriz nula? Cuando todos los contenidos son ceros. Son ceros. Todos los elementos que componen la matriz son cero. Eso es una matriz nula. Otra es la matriz fila. ¿Y qué es lo que llamamos? Que solamente tiene una fila. Y tenemos, en este caso, 4 columnas, ¿verdad? Tenemos una fila, pero tenemos 4 columnas, n cantidad de columnas. Entonces se llama fila a la que solo tiene una fila y es decir, que su dimensión es 1 por n. ¿N cuántas columnas son? Bueno, en este caso era 4, ¿verdad? Pero pueden ser varias. Entonces ve que ya tenemos una columna, una matriz que es nula, una matriz que se llama fila. Tenemos de igual forma una matriz que se llama columna. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que solamente tenemos datos en la columna. Solo tenemos, y la fila, solamente cada una de las filas, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Consta de una columna y entonces tenemos M, y recuerden que M llamamos filas. ¿Cuántas filas tenemos? En este caso tenemos 3 filas, entonces sería 3 por 1, ¿verdad? 3 por 1. ¿Okay? Entonces, esta se llama matriz columna, ¿verdad? Okay. Pasamos a ya un poquito más de manejo de nosotros y se llama la matriz cuadrada. La matriz cuadrada es que tiene igual cantidad de filas como de columnas. ¿Ves? Tenemos una fila, 2 filas, 3 filas y tenemos 3 columnas. ¿Okay? Entonces, esa tenemos que la dimensión es n por n, o sea, es el mismo valor. Hay dos cosas importantes cuando tenemos una matriz que es cuadrada. Cuando tenemos una matriz cuadrada, vamos a tener, principalmente cuando tenemos 3 elementos, vamos a tener una diagonal principal. Entonces, cuando yo les hable de una diagonal principal, significa la que está descendiente de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de esa diagonal principal? 1, 5 y 0. ¿Okay? Entonces, a eso se llama una diagonal principal. Recuerde que entonces esta es una matriz de orden 3 con una diagonal principal que tiene los valores de 1, 5 y 0. ¿Okay? A la diagonal que es, eh, que es ascendente, o sea, que comienza de izquierda a derecha subiendo, se llama diagonal superior. Entonces vamos a tener una diagonal superior que estaría compuesta con menos 3, 5 y 3. Y una diagonal principal que sería 1 y 5 y 0. ¿Por qué esto? Porque después vamos a ver cómo se trabajan la superioridad de una diagonal superior o datos inferiores a una diagonal y una diagonal principal. Vamos a ver también lo que son las matrices
triangulares. ¿Y a qué llamamos a una matriz triangular? Superior. Una matriz es triangular superior si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos. Y triangular inferior si son nulos todos los elementos situados por encima de la diagonal. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, en este primer caso, ve que la diagonal principal está compuesta por 1, menos 4, 5 y menos 78. Esta diagonal lo que indica que si los elementos que están por encima, todos los elementos que están por encima son 0, ve que aquí está 0, 0, 0, 0, 0, 0, si son ceros, entonces se llama una triangular inferior. Una triangular inferior. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el segundo caso, tenemos que la diagonal principal está compuesta por 1, 9 y pi, y los datos están por debajo, ¿ve? Los datos que están por debajo son 0, como en este caso, se llama una triangular superior. ¿Ok? Entonces, si los datos de la diagonal principal son 0, se llaman superiores. Y si están por encima, se llaman inferiores. Todos los elementos tienen que ser 0. O sea, no hay posibilidad de que uno quede con otro valor. Entonces, todos los deben estar en 0. Entonces, cuando hablamos de una triangular inferior, métase en la cabeza que está arriba. Y cuando hablamos de superior, es que está abajo. Es lo contrario, ¿verdad? Okay. También tenemos lo que son las matrices diagonal. Diagonal. ¿Okay? Entonces, ¿a qué llamamos? Una matriz diagonal es que tanto arriba como abajo de la diagonal tiene elementos de 0. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una diagonal, está compuesta por 1 menos 45, 3 y 0, y todos los elementos son por encima y por abajo son 0. Entonces, si una matriz es a la vez triangular superior e inferior, solo tiene elementos en la diagonal principal, eso se llama matriz diagonal. O, de otra forma, es que todos los elementos diferentes a la diagonal principal son 0. Entonces se llama matriz diagonal. También tenemos a un término que se llama matriz identidad. Y lo que significa es que son idénticos, ¿verdad? Si una matriz diagonal tiene en su diagonal principal solo unos, se denomina matriz unidad o identidad. Entonces, ¿a qué llamamos matriz identidad? En que la diagonal, cualquiera que tenga, van a ser, ¿cómo se llama? Solo unos. Van a tener representación de solo unos. Entonces, a eso le vamos a llamar que las matrices son idénticas. Entonces, tendríamos la matriz idéntica cuando las diagonales son 1. 1. Vea que es una infinidad de conceptos que tienen que manejar para poder operarlas, ¿verdad? Para poder trabajarlas. Entonces hágase una fichita y vamos, este curso, esta parte del curso hasta lo finalizar, voy a darles mucho más acompañamiento, vamos a tratar de ser los mejores en este segundo examen. No voy a dar margen de error, vamos a tratar de manejar. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar en función de ver cómo podemos manejar. Yo es que me confié mucho en dar las lecciones solo en el computador y no necesariamente tenemos que basarnos un poquito a que el aprendizaje de ustedes sea un tanto desarrollado manualmente también, para que sepan qué es lo que están haciendo. Porque
Si se pegan en el sistema, se pegaron y no saben qué están haciendo. Entonces, por ahí vamos a buscar algunas otras herramientas. Ok. Vamos a ver en dónde se aplica. Un minutito. Ok. Las matrices se utilizan en el contexto de las ciencias como elementos que sirven para clasificar valores numéricos atendiendo a dos criterios o variables. Entonces vamos a manejar la aplicación de las matrices, de los determinantes, en función de problemas numéricos que tengan dos criterios, entonces, o variables. Vamos a tratar de unificar que tenemos conceptos diferentes y entonces vamos a buscar soluciones a esos problemas a través de matrices. Tenemos un ejemplito así muy sencillo, nada más para planteamiento. Como les dije, hoy no va a ser de práctica, sino de conceptos para que ustedes puedan ir asimilando poco a poco, digamos, la materia. Olvidemos un poquitico los temas pasados y nos abocamos a esto, que son esto más lo que son cartas de control, que son ejercicios que se pueden hacer en Excel o manejarlo diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, que el hecho de que un importador de globos que los trae de dos colores, naranja y fresa, y todos ellos se envasan en paquetes de 2, 5, 10 unidades que se venden al precio en euros indicados en la tabla. Entonces aquí lo que indica es que si el globo es N de 2 unidades se vende a 4 centavos y así sucesivamente. Uno de fresa de 10 unidades se vende a 8 centavos. Indica que sabiendo que en un año se venden el siguiente número de paquetes, pues tenemos la posibilidad de ventas de 2 unidades. Si fuera color naranja, son 700,000 y si fueran color fresa, van a ser 50,000 y así sucesivamente. Pero lo que se plantea es que resumamos esa información en dos matrices, en A y B, de tamaño respectivo 2,3 y 3,2. Recuérdense que estamos hablando que el primer dato estaríamos reflejando las filas y el segundo dato serían las columnas. Entonces, en el caso 2,3 es 2 filas, 3 columnas, y en el caso 3,2 es 3 filas, 2 columnas. Que recojan las ventas de un año y los precios. ¿Qué tenemos entonces? Las ventas van a estar en el 2,3 y los precios van a ser 3,2. ¿Podría hacerlo al revés? Sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? Lo que quiero es que entiendan que el planteamiento debe ser conforme se lo están pidiendo. Ok, entonces el planteamiento sería lo siguiente. Si yo quiero 2,3, o sea, 2 filas, 3 columnas con lo que eran las ventas, ve que entonces yo puedo plantear que 700,000, 600,000, 50,000, 50,000, 40,000 y 500,000. ¿Ok? Esos serían naranja y fresa de 2 unidades, 5 unidades, 10 unidades. Y después teníamos los precios que lo planteaban. Permítame un minuto. Decía que recojan las ventas en un año en A, las ventas, y 2, los precios en B. Ok, entonces teníamos los precios que nosotros teníamos en 4 centavos, 3 centavos, 8 centavos, 5 centavos, 12 centavos y 8 centavos. Ok, esto es el planteamiento de las matrices, que es lo que al final de cuentas van a tener ustedes que manejar. ¿Sí? Vamos a ver una matriz de relación. Señala que se indican si ciertos elementos están o no relacionados entre sí. En general, la existencia de una relación se expresa con 1 en la matriz y la ausencia con 0.
Esta matriz se utiliza cuando queremos trasladar información dada por un grafo y expresarla numéricamente. Pues vamos a ver. Por ejemplo, en el caso, si yo tuviera, vamos a ver con el más sencillo acá. Por ejemplo, B. B con cuál estaría relacionado. B que lo llevamos hacia A y lo llevamos hacia E. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que la relación sería identificada con 1. ¿Qué pasa con C, por ejemplo? C. ¿Okay? C en realidad va hacia B. ¿Ok? Y vea que aquí hay una, digamos, una interrelación de C, ¿verdad? De C. Igual tendríamos, por ejemplo, con D. D, digamos, este es el punto D. Entonces, ¿qué tendríamos de nosotros con D? Ve que aquí hay una correlación con E, ¿verdad? Y tendríamos con C también, ¿verdad? Entonces, es cómo plantear o representar este grafo en una matriz. Sabiendo que el 1 significa que tienen una relación y un 0 que no tienen relación. Entonces, eso es una matriz de relación. La tarea para ahorita cuando terminemos, van a hacer esta pantalla. Vamos a valerlo igual como una tarea, un quiz, para ir simplificando un poquitico. Escriban acá las correspondientes matrices de adyacencia de los grafos. Pasarlo el primero, que sería del grafo a la matriz, ¿verdad? Y después de la matriz al grafo. Entonces ahí tienen dos para que se diviertan un poquitico ahora, para que ustedes lo puedan hacer. Como tarea me lo mandan. Ahorita les habilito más tardito la ESO para que me la manden. Y empiecen a ganar puntos. Vamos ahora sí a trabajar un poquitico con las operaciones básicas que se utilizan en matrices. Y hay unos conceptos básicos que ustedes tienen que ir considerando. Por ejemplo, en la suma y resta, nosotros por regla general, las dos matrices tienen que ser del mismo tamaño. Si las matrices no son del mismo tamaño, entonces nosotros no podríamos realizar la matriz o la operación de matrices, ¿verdad? Entonces, primero, tienen que ser de igual fila, igual columna, igual fila, igual columna. Si están bajo esos términos, entonces sí podríamos trabajar las mismas. ¿Eh? Entonces, ahora sí, ¿cómo resolvemos eso? Muy sencillo. Entonces, lo que tenemos en 1, 1, lo que vamos a restarle es lo que está en la otra matriz en el 1, 1. Entonces, ¿cómo se conformaría la otra matriz? Sería 2 menos 2, serían 0, ¿verdad? El segundo, 1 menos 0, sería 1. Y 3 menos 4, pues nos daría menos 1, ¿verdad? En la segunda parte tendríamos menos 4 menos 3, entonces nos daría menos 7. 2 menos 2 sería 0. Y 1 menos 5 me daría menos 4. ¿Ok? Entonces volvemos a la niña Pochita a sumar, ¿cómo se llama? Valores. Y entonces ahí tendríamos la resolución, que fue nada más tomar lo que nos corresponde a cada una de las celdas en cada una de las matrices y restar. Recuerden, si las matrices tienen diferente tamaño, no se pueden sumar o restar. Ambas tienen que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Esto es muy fácil, pero cuando ya lo apliquemos, entonces hay que aplicar algunas reglas, ¿verdad? Que a veces se le van. Y como ustedes son muy diestros en equivocarse en los signos, ahí es donde eventualmente fallan. Entonces, cuando tienen que multiplicar un positivo por un negativo o dos negativos,
o tiene que sumar un positivo y un negativo, a veces se equivocan y eso hace que todo varíe. Tenemos que ver entonces las propiedades de la suma y resta de matrices. Entonces, las matrices son conmutativas. ¿Qué es lo que significa? Que igual forma es sumar A más B que sumar B más A. Es exactamente el mismo resultado. Decimos también que es asociativa. O sea, yo puedo buscar o asociar dos elementos y siempre voy a obtener el, el mismo resultado. ¿Cómo lo puedo asociar? Si yo tengo tres elementos, podría asociar, por ejemplo, como lo dice ahí, primero B más C y le sumo A, o como podría eventualmente sumar A más B y le sumo C, y siempre voy a obtener el mismo resultado. Para efectos de las matrices de suma y resta, el elemento neutro va a ser la matriz nula del tamaño correspondiente. Y el elemento opuesto a va a ser menos A, que resulta de cambiar los signos de A. Entonces, si tenemos un valor, el opuesto va a ser, bueno, el opuesto, el contrario. Entonces va a ser, si tengo 2, va a ser menos 2, ¿verdad? Así es que manejamos, digamos, los mismos conceptos de lo que son las variables. Ok, vamos a ver otro ejemplo que van a hacer en la casa, nada más se los voy a explicar muy rápidamente. Por ejemplo, dice que las exportaciones en millones de euros de tres países, A, B y C, a otros tres, X, Y y Z, en los años 2000 y 2001, vienen dadas por las matrices. Y entonces ahí tenemos la matriz A, que representa el 2000, y la matriz A, que representa el 2001. Ok, como las dos son matrices que tienen tres filas, tres columnas, ambas, entonces podríamos aplicarle lo que son las sumas o los restos. Entonces, ustedes lo que van a hacer, bueno, primero para identificarle, ¿qué significa este apóstrofe? Consideremos que es 6,7, ya sea miles, millones, bueno, ahí están millones, 6,7. ¿Qué significa 0/5? Entonces sería 0,5, ¿okay? Para que lo puedan manejar en ese concepto. No lo utilice como 13 tercios o 6 séptimos, ¿no? Es 13 millones, 3. Ahora dice, calcule en forma de matriz el total de exportaciones para los 2 años. ¿Qué es lo que indica? Que deben sumar ambos valores y conformar la ecuación. Preguntas, viene, ¿cuántos millones ha exportado el país B al Z? Entonces, ustedes tienen que determinarlo. Y también tienen que sacar el incremento de exportaciones. ¿Ok? ¿Cuál sería el incremento? El incremento es la diferencia que hay de las exportaciones. Muy sencillo, únicamente para que ustedes vayan adiestrando cómo se conforman las matrices, qué filas y qué columnas se tienen al respecto. Entonces, esa es la segunda pregunta de lo que tienen que hacer como tarea, como trabajo para hoy. Vamos a ver el producto por un número real. Dice que dado una matriz cualquiera, llámese A, y un número real K, el producto de K por esa matriz se realiza multiplicando todos los elementos de A por K, resultando otra matriz de igual tamaño. Evidentemente, la misma regla sirve para dividir como una matriz de un número real. Entonces, lo mismo sería si nosotros quisiéramos dividir toda la matriz, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una matriz 2 por 3. Permítame un minutito para contestar una llamada. Ya no damos la presentación. Bueno, les decía Profe, que me escuchan. tengo una duda. Hey, profe, ¿me escucha? Tengo una duda. Sí, sí, sí. En la disciplina anterior no entendí la segunda parte, la pregunta 2, Ok, para devolverme. La pregunta 2. esa de cuántos millones. Ajá, ha exportado al país B al Z. Parece que tenemos B al Z. Entonces, cuando usted conforma la matriz, B a Z sería ¿qué valor? La fila 2 y la columna
la fila 2 y la columna 3. Pero no en esta, sino en la matriz que usted encuentra, ¿verdad? ¿Cuánto ha exportado de ¿cómo se llama? Ah, ok, del punto 1. Ajá. Del punto 1. Ya cuando usted conforma la matriz, entonces lo que va a sacar, donde está BZ, que sería que ¿cómo se llama? La celda 2-3, ¿verdad? Que sería del país B hasta el Z. El Z es el 3, ¿verdad? Entonces, de la fila 2 a la columna 3, ese valor. ¿Le quedó claro, eh? ¿Le quedó claro, va? Profe, yo no entendí lo del incremento. Profe, yo Ah, tampoco. ok. ¿Cuánto se incrementó? ¿Cuánto se incrementó? ¿Cuánto se incrementó de, del, por ejemplo, del país A? Casi no les, casi que no lo escucho, no lo escuché. No se escucha. Vamos a ver, ¿cuánto hay de incremento del país a X al No país sé si X? fue a mí que se me quedó pegado usted, profe, es que no lo escuché. Ok. ¿Me escuchan? Yo sí le escucho bien, profe. Ok. Debe ser el suyo. Vamos a ver el Es el incremento. internet de... Sí. Vamos a ver el incremento. El incremento sería que en el año 2000 el país A al Z exportó 11 millones, pero en el año 2001 la exportación de ese mismo país A al mismo país X aumentó a 13,3. ¿Cuánto fue el incremento que hubo acá? 2,2, ¿verdad? 2,2. Ese es el incremento que hubo de las exportaciones del año 2000 al año 2001. Profe, en el caso de C a Y, en Sí, el 2021 sería un o decrecimiento. sea, disminuyó, sí, Un entonces sería menos negativo. 3. Ajá. Hubiese un decrecimiento de menos 3 millones. Ah, ok, ok. ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Vemos el producto por un número real. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que lo que indica es que multipliquemos el valor de K por la matriz. ¿Cuántos puede ser? Bueno, en este caso, nada más lo que va a hacer es seguir conformándose una matriz de 2 por 3. ¿Qué significa? Que vamos a tener 2 filas y 3 columnas. ¿Qué valor nos va a dar la otra matriz? Bueno, sin verla acá sería menos 10, menos 5, menos 15, 20, menos 10 y 5, ¿verdad? Lo que hice fue multiplicar cada uno de los valores y conformar la ecuación. Entonces, como respuesta, entonces tendríamos y nada más que la multiplicación de cada uno de esos. Menos 5 por 2, menos 5 por 1, menos 5 por 3, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos la multiplicación. Ahí no, digamos que no hay mucho problema porque eventualmente solo un valor y todo lo demás. Vamos a tener después algunas combinaciones que vamos a tener que hacer para efecto de algunos problemas. De algunos problemas. Seguimos entonces con algunas de las propiedades para que lo tengan teóricamente. Lo que dicen es que la multiplicación de matrices es distributiva. ¿Ok? Entonces yo puedo multiplicar tanto por el primer término como por el segundo término. Se llama distributiva. También, eventualmente, que con respecto, es distributiva respecto a la suma de esos mismos números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría eventualmente tomar K más el valor que yo tengo de la suma o la suma de cualquier otro valor por A va a ser igual, distributiva por cada una de estas. A multiplicado por K y D multiplicado por K. A mí no me gusta mucho esto, la teoría, porque al final de cuentas lo que hace es confundir un poquitico los términos, pero es bueno, como viene en la presentación, para que ustedes lo manejen. Hablamos que es asociativa porque eventualmente yo puedo asociar dos partes de las multiplicaciones y siempre me va a dar el mismo resultado. Y el elemento neutro siempre va a ser 1, porque si usted multiplica 1 por cualquier de los datos, esa le va a dar
va a darle el dato, ¿verdad? Ok, vamos a manejar cómo podemos hacer una transposición de matrices. ¿De qué se trata esa transposición? Es que nosotros vamos a cambiar eh, de ser una matriz que tiene X filas y X columnas y la vamos a convertir a una matriz ahora al revés de columnas y de filas. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz. Bueno, y tengan presente cuando tenga la T arribita, lo que significa es una transposición o transpuesta, ¿verdad? Una transpuesta. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una matriz, cuando tengo 2 filas, 4 columnas, ahora voy a convertirla o voy a transposición, hacer una transposición de ahora que va a ser de 2 columnas, 4 filas. Entonces tenemos, ve que aquí tenemos 2 filas, 4 columnas. Ahora vamos a tener, vamos a convertir la misma, pero ahora van a ser 2 columnas y 4 filas. 2 columnas y 4 filas. Entonces, ¿cómo realizamos esta transposición? Les comento, acaban de mandarme lo de la cátedra, pero nada más lo que me pusieron fue lo siguiente. Hola, el viernes lo reviso. Y nada más eso es lo que me mandaron. Permítame para contestarles. Ok. Entonces, volvemos acá. Voy a esperarme el viernes a ver que me den respuesta a las observaciones que hice. Nada más tomé 2 exámenes para hacerle una serie de observaciones. Entonces, a ver que el viernes me contesten. Pero sí voy a revisar todo entre mañana y pasado para que tengamos todo listo para que antes del 6 podamos hacer la correspondiente apelación. Bueno, seguimos con esto. Entonces, vamos a ver la transposición de esta. Como le dije, teníamos 2 filas, 4 columnas. Ahora vamos a hacer 2 columnas, 4 filas. Entonces, ¿cómo es que pasamos? Todos los valores de la fila la vamos a pasar a la columna. Todos los valores de la fila la vamos a pasar a la segunda columna. Entonces, yo les puedo poner esto y pasarlo a esto. Entonces, ¿qué es lo que sería? Que si aquí tenemos 2 columnas, ahora vamos a convertir esas 2 filas. Tomamos esto y lo ponemos en esta fila, tomamos esta parte y lo ponemos en otra fila. Eso se llama transposición. Esa transposición va a ser muy importante para cuando resolvamos problemas, ¿verdad? Pues tienen que manejar cómo se hace, ¿verdad? Cómo se resuelve. Entonces, indica que evidentemente si es una matriz de tamaño m por n, su transpuesta a t tendrá tamaño n por m, pues el número de columnas pasa a ser de las filas y viceversa. Si la matriz A es cuadrada, su transpuesta tendrá el mismo tamaño. Entonces, para que ustedes lo tengan como parte de la teoría. Y las propiedades, lo que indica es que si yo tengo una matriz transpuesta elevado a otra transpuesta, va a ser igual a. O sea, lo que hicimos fue cambiarlo y volverlo a poner. Entonces nos va a dar la matriz inicial. Y si yo tengo una suma, entonces yo puedo hacer la transpuesta de T y sumarle la transpuesta de B. Y si yo tengo una multiplicación, de igual forma, podría eventualmente multiplicar
el valor por la transpuesta. Recuerden que K es una variable, sí, una variable que se utiliza para multiplicar la matriz. Vamos a ver características, por ejemplo, lo que se llama una matriz simétrica. ¿Okay? Entonces, ¿qué indica, por ejemplo, cuando hablamos de una matriz simétrica? Lo que indica es que si se cumple que la transpuesta es igual a la original. Entonces, es una matriz simétrica, los elementos son simétricos respecto a la diagonal principal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo cambio esta matriz, recuerden que aquí tenemos una 3×3, ¿verdad? Entonces, voy a convertirla y me va a quedar en la misma posición. ¿Qué sucedería? Bueno, que la columna se va a componer por 2, 1 y 3, que sería lo mismo que tengo yo acá. O sea, esta fila la voy a convertir en una columna y me va a quedar igual. Esta fila que yo tengo 1, 0 y menos 2 se va a convertir en una columna que va a ser lo mismo, 1, 0 y menos 2. Y yo tengo una fila que tengo 3 menos 2 y raíz de 7. Cuando la convierto en una columna, me va a quedar igual, 3 menos 2 y 7. Por lo tanto, la original o la matriz transpuesta va a ser igual a la matriz original. A eso que se le llama una matriz simétrica. En otra forma, lo que dice es que los elementos son simétricos respecto a la diagonal, ya que esto van a ser, ve que son simétricos, el 1, el 3 y el menos 2 son los mismos datos que yo tengo acá. 1, 3 y menos 2. O sea, entonces, con respecto a la diagonal principal, los valores son iguales. Eso es lo que indica una matriz simétrica. Veamos una matriz antisimétrica. ¿Ok? Es aquella para la que se cumple que la transpuesta es igual a lo que es menos la original, digámoslo así. Entonces, una matriz antisimétrica, los elementos de la diagonal principal son siempre nulos. Entonces, vamos a ver. Para identificarlos, aquí tenemos que son siempre nulos. Entonces, tenemos que siempre van a ser nulos. Y los restantes son opuestos respecto a dicha diagonal. Ve que aquí tenemos 1, 3 y menos 2. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? Menos 1, menos 3 y 2. O sea, todo lo contrario de lo que tenemos en el otro lado. Entonces se llama antisimétrica cuando los valores van a ser ahora negativos. O es la inversa de los valores que se tenga en la forma inferior o en la parte inferior o en la parte superior. ¿Sí? Entonces voy a dejarles otro ejercicio para ahorita la tarea. Entonces tienen dos matrices. Ve que ahora tienen dos condiciones. Primero dice, tenemos las matrices A y B, pero tenemos que calcular 3 por la matriz transpuesta de A, menos la matriz transpuesta de T. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Primero van a hacer la transpuesta de A y después la transpuesta de T, de B. Posteriormente, tienen que multiplicar el 3 por esa matriz y restarle la matriz que les dé B. Y entonces van a encontrar una sola matriz. Entonces, ahora la van a hacer cuando terminemos ahorita las lecciones, cuando terminemos la exposición.
¿Tienen dudas con esa parte de la tarea? No, profe, pero ahorita por favor vuelve a indicar cuáles eran todos los ejercicios. Ajá, recuerden que ya vamos por 3, ¿verdad? Sí. Si no, ahora yo los mando al grupo, yo les tomé para captura de pantalla, ya los voy a pasar. Ah, bueno, qué dicha. Perfecto, Gracias. gracias. Profe, una pregunta nada más. Normalmente es así, ¿cierto? Primero se fija si está lo de la transpuesta, no Sí. sé si así se dice. Luego ya se procede a la multiplicación y luego a la resta, pero principalmente a lo de la transpuesta. Lo primero hay que hacer es como lo básico, primero hacer la transpuesta y después hacerlo la multiplicación. Listo, profe, gracias. Seguimos con el producto de matrices. Vamos a ver cómo nosotros podemos eventualmente multiplicar. Entonces, hay condiciones. Primero, que no todas las matrices pueden multiplicarse. Dos matrices pueden multiplicarse cuando cumplen ciertas condiciones. Entonces, vamos a ver cuáles condiciones. La primera, para multiplicar dos matrices A y B, en ese orden, A por B, es condición indispensable que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Ojo, va a hacer que si yo tengo A por B, el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. O sea, por ejemplo, yo tuviera, ¿qué te digo? 2 por 4 en A. Para que yo pueda sumarlo, las filas de la otra tienen que ser 4. 4 por algo. ¿Okay? Entonces, primera condición, el número de columnas de A, parece que hay columnas de la parte 2. Si yo le digo 2 por 4, el número de filas con que debe comenzar la matriz B debe ser 4. 4 por, ya por lo que sea. 4 por 2, 4 por 3, 4 por 10, lo que sea. Entonces, ahí primero. Si no se cumple esa condición, el producto de A por B no puede realizarse. De modo que esta es una condición que debemos comprobar previamente a cualquier multiplicación. Y después, una vez comprobado que el producto A por B se puede realizar, si A es una matriz M por N y B es una matriz N por P, observemos que el número de columnas A y N es igual al número de filas, entonces el producto de A por B da como resultado una matriz C de tamaño N por P. Bueno, tranquilos con eso. Es parte de la simbología, ¿verdad? Sí. Veamos el ejemplo. Entonces, yo tengo, primera condición, revisar. Yo tengo 2 filas, 4 columnas, 2 por 4. Para que eventualmente yo pueda trabajarlas, necesito que la otra matriz tenga 4 filas. Yo tenía 2 filas, 4 columnas. Este 4 debe ser necesariamente igual a este 4. Si no está, no podemos hacerlo. ¿Okay? Entonces, lo que nos pide es cómo multiplicar esos valores. ¿Okay? Y recuerde que lo que nos estaban diciendo es que esto va a conformar una matriz, o resultado de una matriz de tamaño M por P. Entonces, vamos a trabajarlo para que vea cómo es que tenemos eso. En pocas palabras, para que vayamos buscando trucos, la otra matriz que se va a componer, vamos a eliminar el 4. El 4 aquí y el 4 acá. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? 2 filas, 3 columnas.
Entonces, la multiplicación de esto va a quedar en 2 filas, 3 columnas. ¿Ok? Entonces, eliminamos los valores que son iguales y la matriz nos va a quedar con el tamaño de filas acá y el tamaño de columnas de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la multiplicación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo multiplicar una matriz de 2 por 4 por 4 por 3, ¿verdad? Ve que nos va a conformar una nueva matriz de 2 por 3. Pero ¿cómo logramos obtener, por ejemplo, en la celda 1, 1, o la celda 1, 2, o 1, 3, o 2, 1, 2, 2, 2, 3? Entonces, es una multiplicación de términos, nada más. Lo que dice es que yo multiplico el menos 3 por el 0, el 2 por el 1 por el 2 y el 4 por el 3. ¿Ok? Y lo sumo. Entonces sería menos 3 por 0, 0, 2 por 1, 2, 1 por 2, 2. Sería ya, y 4 por 3, 12. 12 más 2, 14 más 2, 16. Entonces el valor de acá va a ser 16 de la primera celda, de la 1, 1. De igual forma, continuamos multiplicando el primer valor por la segunda columna. Menos 3 por 4 me va a dar 12. Menos 2 por menos 2 me va a dar menos 4. 1 por 0, 0. Y 4 por 2, 8. Entonces, menos 12, menos 4, 0 y 8. Entonces, eso me va a dar 16 nuevamente. Entonces, el valor de la matriz va a ser 16, del segundo término, 16. De igual forma, seguimos. Estábamos por menos 3 por la segunda columna. Ahora multiplicamos el menos 3 por la tercera columna. Menos 3 por 1, 2 por 1, 1 por 2, 4 por 1, y lo sumamos, ¿verdad? Y lo sumamos. Y ahí nos daría 5. Bueno, de igual forma, entonces ahora tomaríamos los valores de la otra variable, ¿verdad? Perdón, de la otra fila. Entonces, ¿qué tendríamos? 2 por 0, ¿verdad? 5 por 1, 3 por 2, menos 2 por 3. Y entonces tendríamos 2 por 0, 0. 5 por 1, 5. 3 por 2, 6. Entonces sería 11. Y menos 2 por 3 sería 6. 11 menos 6 sería 5. Bueno, de igual forma, seguimos multiplicando cada uno de los valores para conformarlo, ¿verdad? Entonces, aquí están las respuestas para no abarcar mucho tiempo, que daría 5 menos 22 y 11. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es resolver cuando les pidan una multiplicación, convertir la matriz de acuerdo a los valores para efectos de poder desarrollarla, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver la otra parte de la tarea. Dice, para las matrices A y B anteriores, calcule B por A. Entonces, la primera va a ser calcular B por A. Van a hacer el cálculo, ya no A y B, sino B por A, para ver si les da el mismo resultado. Después tenemos dos matrices y calcule A por B y B por A, a ver si coinciden. Lo mismo si A vale tanto y B vale tanto. Y aquí tienen cada uno de esos. Ve que aquí les están dando alguna condición. Que A tiene que ser al cuadrado y A tiene que ser al cubo. ¿Ok? Entonces, además de todo, se calcule todos los productos posibles. ¿Cuáles serían los productos posibles? A por B, A por C, B por C, ¿verdad? Pero después, además, calculen A al cuadrado y A al cubo. Y hacen las mismas operaciones. Para las matrices estos, vea todo lo que le están pidiendo. A más B, 3A menos 4B, A por B, A por D, B por C, C por D, A transfuerza por C, D transfuerza por A,
B transpuesta por A, y D transpuesta por D, y D por D transpuesta. Entonces, para que se diviertan un ratito de eso, lo pueden montar en Excel, es muy fácil, ¿verdad? Montarlo en Excel. Profe, una pregunta en la línea anterior. ¿Sí? En la pregunta 1, para las matrices A y B, ¿cuáles son esas matrices? ¿Qué no sé? Las anteriores, dice, de A y B anteriores. Recuerden que aquí teníamos A y B, aquí teníamos A y B. Ok, ya. El ejercicio que resolvimos, ahora lo que van a hacer es hacerlo, pero en vez de A por B, ahora van a hacer B por A, para ver si les da el mismo resultado. Bueno, algunas de las propiedades del producto son que es asociativa, que es distributiva, que hay un elemento, el elemento neutro en la matriz. Si A es M por N, ¿verdad? Es A. Y en general el producto de la matriz no es conmutativo, que era lo que les da para que les mostrara. Y el producto de dos matrices no nulas, A y B, pueden dar lugar a una matriz nula. Entonces, para que... bueno, además de eso, y esta no hay que hacerla, esto es únicamente demostración matemática. ¿Se acuerdan? La primera fórmula notable, la segunda fórmula notable, la tercera fórmula notable, ¿verdad? Decía que el cuadrado del primer término más dos veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Bueno, lo que habla de ahí es que si A y B son dos matrices cuadradas del mismo orden, son ciertas las propiedades, entonces, para que lo demostraran, pero este curso no es de demostrar, es de aplicación. Entonces, esta no la tomen en cuenta. Okay. Entonces, vamos a ver determinantes. Ve que ya terminamos de ver matrices. Determinantes es una forma muy similar del manejo. Entonces dice, o planteamos la segunda exposición, que si una matriz 2 por 2 se define el determinante de la matriz A y se expresa como determinante A, o bien, ve la simbología, cuando lo tengan entre barras, ya ustedes van a tener que identificarlo, que es determinante. Y si eventualmente pueden ponérselo de esta forma, determinante de A. ¿Qué? ¿Cómo se expresa? Es igual que una matriz, ve que tenemos A11, ¿qué es lo que significa? Que tiene la fila 1, la columna 1, la fila 1, la columna 2, la fila 2, columna 1, la fila 2, columna 2. ¿Ok? Únicamente que el manejo de esto va a ser diferente. Cuando nosotros tenemos un determinante para poderlo resolver, lo que vamos a hacer es multiplicarlo diagonalmente y restarlo y restarle el otro. Entonces, multiplicamos A11 por A22 menos A12 por A21. Entonces, esto le restamos esto. ¿Okay? Entonces, los determinantes se van a calcular de esa forma. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso A. Pues, ¿cuánto nos daría este determinante? Entonces, ¿qué decíamos? Multiplicábamos 1 por 4, nos va a dar 4, menos 1 por 3, nos va a dar menos 3, y 4 menos 3 me va a dar 7. Entonces, tenemos el valor de 7. Acá, ¿cómo sería? Menos 2 por 5 tendríamos menos 10, menos 2 por 3 sería menos 6. Entonces sería menos 10 más 6. Entonces nos daría menos 4. Entonces voy a planteárselos en la filmina, ¿verdad? Ahí que están. Entonces 1 por 4 menos 1 por 3 le da 7. Menos 2 por 5 le va a dar menos 10. Menos 2 por menos 3 le va a dar más 6. Eso me va a dar menos 4. ¿Okay? Entonces, los determinantes únicamente se manejan de esa forma, ¿verdad? Vamos a ver, continuar, digamos, en el manejo entre determinantes y matrices, vamos a manejar algunos conceptos para que, o digamos, formas en que podemos representar algunas cosas.
tenemos una matriz adjunta. Implica que dada una matriz cuadrada, ¿qué es lo que significa cuadrada? No es que aquí tenemos un cuadrado, sino que tenemos tres filas y tenemos tres columnas de orden n. Entonces definiremos el menor complemento de un elemento de A y J como el determinante de la matriz, que se obtiene al suprimir la fila y la columna en la que se encuentra dicho elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar digámoslo así, un valor, el menor valor del complemento de una matriz, ¿verdad? Y vamos a eliminarlo para efectos del manejo de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a plantear el ejercicio. Por ejemplo, ahí teníamos menos 2, 6, 3, 4, 7, 0, 5, menos 3 y 2. El menor complemento, por ejemplo, de M1, de la celda 1, 1, ¿verdad? O sea, la celda 1, 1 van a ser menos 2. En la otra, en la misma fila del M, de lo que sería el 1, 2, sería 4. Y el 1, 5 sería, de la fila 1, 3, o la celda 1, 3, el valor es 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que vamos a eliminar tanto la fila como la columna. Y vamos a determinar los valores que nos pedían, ¿verdad? Mucha gente me podría decir, bueno, pero ahí está el menos 3, ¿verdad? Entonces comenzamos con los primeros valores según las filas. Es como cuando vimos en métodos cuantitativos la esquina noroeste, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la esquina noroeste? La esquina que más está hacia la parte izquierda, hacia arriba, ¿no? Profe, ¿puede Y volver a explicar la fila anterior, porfa? No le entendí muy bien. acá, por ejemplo, nosotros Ajá, sí. vamos a conseguir el menor complementario de cada uno. El menor complementario de la fila 1 es menos 2. Aquí tenemos menos 2 en la celda 1, 1. El menor complementario de la celda 1, 1, 2 va a ser 4. Y de la celda 1, 3 va a ser 5. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga esto, lo que se trata es que yo voy a eliminar las filas donde está el menor complemento de esa fila. Desde esa fila, de menos 2, 4 y 5, ¿cuál es el menor? Menos 2. Por lo tanto, yo voy a eliminar la fila 1 y voy a eliminar la columna 1. ¿Qué me quedaría? Digamos los valores 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. De eso es lo que se trata. Entonces aquí está representado. Eliminamos la fila 1 y la columna 1. Y vamos a trabajar con los valores que nos quedan dentro de eso. En cada uno de los escenarios, ¿verdad? Entonces, en el primero, eliminando el complemento 1, después vamos a eliminar el complemento 4 y después vamos a eliminar el complemento 5. Entonces, aquí estamos eliminando el complemento 1. Entonces, los valores que me quedan son 7, 0, menos 3 y 2. Después voy a eliminar el complemento 4. ¿Y qué me quedaría? 6 y 3 y menos 3, 2. ¿Y qué pasa cuando elimino el complemento 5? Me quedaría 6 y 3 y 7 y 0, ¿verdad? Entonces vamos a ir trabajando dichos valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? Que al eliminar nosotros el complemento, como les decía, me quedarían estos valores. ¿Y qué es lo que decía? Que en una multiplicación multiplicamos 7 por 2, 14, y le restábamos 0 por menos 3, que va a ser 0. Entonces, el valor va a ser 14. Cuando estamos hablando del complemento 4 de la segunda columna,
Entonces, ¿qué pasa? Elimino esa segunda columna y los valores que me quedarían serían 6 y 3 y 3 y menos 2. Y entonces, ¿qué es lo que haríamos? 6 por 2, 12. 3 por menos 3, 9. Pero como decíamos que era menos, entonces lo sumamos, será 21. ¿Qué pasa cuando trabajamos el complemento 5, ¿verdad? Aquí en el complemento 5, que sería la columna 3. Los valores que me quedarían serían 6 y 3 y 7 y 0. Entonces trabajo 6 por 0, 0. Menos 3 por 7, 21. Entonces me daría menos 21, ¿verdad? De eso se trata, de lo que nosotros estamos trabajando como matriz adjunta, ¿verdad? Como matriz adjunta. ¿Okay? Continuamos, vamos a ver algunos conceptos de esa misma matriz adjunta, ¿verdad? Para poder, estrechamente, dice que está ligado al concepto de menor complemento. El menor complementario se encuentra el de adjunto de una matriz. Dada una matriz A de orden n, definiremos el adjunto de un elemento A y su J de A como el número que sigue. Ve que entonces vamos a tener que hacer una operación, ¿ya? durante el manejo de eso para encontrar los valores, ¿verdad? Entonces, para encontrar la celda, el valor de la celda IJ, entonces va a ser menos 1 y vamos a elevar los dos valores, el valor de la fila y el valor de la columna. Y vamos a multiplicarlo por el complemento de eso. ¿Sí? Esto es lo que nos están diciendo. Vamos a ver. Ya nosotros teníamos que el complemento era 14, 21 y menos 21. ¿Ok? Entonces, para sacarlo del adjunto, que ahora vamos a sacar el adjunto, del 1, 1, entonces la fórmula, lo que nos estaba diciendo era que era menos 1 y lo elevábamos a la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Acá estábamos en la celda 1, 2, entonces sería menos 1 elevado a la fila 1, la columna 2. Y en el A13, la fila 1, la columna 3. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Menos 1 elevado a la 2. Entonces sería 1. ¿Sí? Menos 1 elevado a la 3. Toda base negativa elevado a un exponente impar, me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Negativo. Y acá, por ejemplo, toda base negativa elevada a un exponente que es par, nos va a dar positivo. Y lo multiplicamos por m, lo que era el menor complemento de cada uno de esos. Y entonces nos quedó 14 menos 21 y menos 21, ¿verdad? Básicamente porque los valores, bueno, en este nos dio negativo, ¿verdad? Lo que hicieron, se cambiaron los valores. Acá, porque es una multiplicación. ¿Dudas con respecto a esto? Mi parte no, profe, gracias. En realidad, la regla gráfica lo que va a decir, donde más significa que el adjunto coincide con el menor complementario y el menos que tiene signo contrario. Una regla ahí pues, gráfica que se tenga. Y el último temita que nos corresponde ver es aplicar una regla que se llama la regla de Sarrus. Lo que dice es que sumandos positivos, entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener sumando positivos y sumando negativos. Los elementos de la diagonal principal, vamos a tener una diagonal principal. Entonces, se dice que los elementos de la línea paralela superior a la diagonal principal, por el elemento aislado de la esquina superior izquierda, o sea, lo que vamos a hacer es que si nosotros tenemos esta diagonal, que es la A11, A22, A33, para encontrar los elementos de la línea superior a la diagonal, lo que vamos a hacer es multiplicar, hacer una multiplicación de A12 por A23, estos dos valores, pero lo vamos a multiplicar por A31.
Y para encontrar los elementos de la línea paralela inferior, entonces lo que vamos a hacer es tomar A21, A32 y lo vamos a multiplicar por A13. Y cuando hablamos de los sumandos negativos, entonces nosotros tenemos la misma, acá por ejemplo, A13, A22 y A31. Recuérdense que teníamos dos diagonales. La primera diagonal que era la principal y la otra que era la secundaria. La secundaria está compuesta por A13, A22, A31. Entonces va a ser lo mismo, que vamos a multiplicar los valores, por ejemplo, de A12 a 21 y lo vamos a multiplicar por A33. Y así los determinantes será la suma positivos menos la suma negativos. Entonces vamos a verlo para que ustedes lo vean. Eso se llama la regla de Sarus. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Pues aquí tenemos un ejemplito, sumandos positivos, sumandos negativos. Antes de ver la gráfica, vamos a hacer el ejercicio para que vean que no es nada de otro mundo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Teníamos que la regla, teníamos una regla, ¿verdad? Que decía que nosotros podíamos encontrar los sumandos positivos y los sumandos negativos y que eventualmente lo que vamos a hacer es restarlo para encontrar el determinante. Entonces, ve que nosotros teníamos acá cada uno de los valores menos 2, 7 y 2. Eso eran, digamos, lo que se llama la diagonal principal. Y la diagonal secundaria, teníamos esto. Entonces, lo que nos dice es que vamos a sumar la multiplicación de las diagonales, ¿ok? Y después vamos a hacer los términos internos. Entonces, vamos a ver cómo se compone esto. Entonces, multiplicamos menos 2 por 7 por 2. Ya tenemos el primer término. Más, ahora vamos a ver el superior. El superior es 4 por menos 3. ¿Por cuál valor? Por 3. Ve, estos dos valores con este. ¿Ok? Tenemos estos dos valores con este. Y después tendríamos el 6, el 0, y lo multiplicamos por el 5. ¿Ok? Entonces vamos a ver nuevamente, tendríamos la multiplicación de todo, vamos a ver los sumandos positivos. La multiplicación de toda la diagonal sería menos 2 por 7 por 2. Después vamos a multiplicar el 4 y el menos 3, pero por el 3. Después vamos a multiplicar 6 por 0 por el de arriba. Menos, y ahora vamos a ver, tomamos la diagonal secundaria, sería 3 por 7 por 5, ¿ok? Y tendríamos acá los valores, ¿ok? Vamos a la filmina para que lo vean acá. Para los sumandos negativos, ve que nosotros teníamos A12, por ejemplo, tendríamos A12, A21, o sea, estos dos valores que están aquí, la diagonal superior, y lo multiplicamos por A33. ¿Okay? Lo mismo, A32, A23, ¿okay? Por A11. Exactamente lo mismo, nada más que al contrario. O sea, recuérdense que nosotros acá tenemos la diagonal superior. Para los valores que están en la parte superior o en la parte inferior. Acá, ¿cuáles tendríamos en la parte inferior? 0 y menos 3. ¿Por cuál lo multiplicaríamos? Por el que está solito, por menos 2. Y después,
En el otro sería, ¿cuáles dos valores? 6 por 4. ¿Y cuál estaría solito? El 2. Y todo eso nos da la suma y resta, ¿verdad? Entonces ahí están los valores, cuánto les dio, y al final la regla de Saros es lo que dice que el valor de esto son menos 217. ¿Preguntas? No, ¿les quedó claro esto de cómo se resuelve la regla de Saros? Es que es como posicionarse nada más en la diagonal inferior y en la diagonal superior, o principal y secundaria, y encontrar los valores que están juntos y multiplicarlos por el valor que está solito. Profe, y casi siempre va a ser con ese 3 por 3. La mayor parte sí. La mayor parte sí. Sin embargo, si se ampliara, siempre van a ser todos los valores por el que está solito. Siempre va a haber uno solito. Entonces, si ampliamos a 4, entonces tendríamos que multiplicar y sumar los términos siguientes. Ok, y para terminar la posición, para que se queden haciendo la tarea, la matriz inversa dice que sabemos ya multiplicar matrices y hemos visto algunas de las propiedades. Recordemos en primer lugar que no siempre es posible efectuar la multiplicación de dos matrices y en segundo lugar que aunque sea posible hacer esta multiplicación, en general no es conmutativo. Pues no es lo mismo decir A por B que B por A, ¿verdad? En el caso particular de que tratemos con matrices cuadradas del mismo orden, A y B, es claro que podemos efectuar los productos A por B y B por A, que darán como resultado otra matriz del mismo orden, aunque como ya se ha visto, las matrices resultantes serán en general distintas. Bueno, pero es parte de lo que la regla para entrar a lo que es la matriz inversa. Lo que habla que dado una matriz cuadrada de orden NA, se dice que A es invertible, o que posee inversa, o que es no singular, o que es regular, si existe otra matriz del mismo orden, denominada matriz inversa de A, y que está representada como A a la inversa, A a la menos 1. Entonces, si A no tiene inversa, se dice que es singular o no invertible. Y si una matriz tiene inversa, dicha matriz es única, solo hay una. Bueno, acá lo que se hace es, uno, utilizar el determinante y la transpuesta y se encuentra la matriz inversa. Entonces, ve que tenemos 1 sobre el determinante de A, acá, por nosotros lo que tenemos de la matriz transpuesta, ¿verdad? O sea, la fórmula. Entonces, acá tendrían que hacer todos los elementos que se dicen, ¿verdad? Ahí. Entonces, ustedes tendrían que calcular el determinante, la transpuesta y la matriz adjunta, ¿verdad? Para poder hacer el ejercicio. Y ese es el último ejercicio que tienen que hacer. Ve que tienen que hacer 3 cálculos. El determinante, que ya les expliqué cómo se sacaba, transpuesta y la matriz adjunta, ¿verdad? Entonces, calcule la matriz inversa de eso. Entonces, ustedes, 1 por el determinante, por la matriz adjunta, por lo que es la transpuesta. ¿Okay? Y entonces eso les va a dar una matriz para encontrar la matriz inversa de eso. Ese sería el tema de hoy. Ya les voy a habilitar para que puedan subirlo de aquí a las 10, esos ejercicios. Nos estaríamos conversando la próxima lección. No, mentiras, a través de aquí al viernes, de acuerdo a lo que habíamos comentado con la cátedra. Y personalmente yo los voy a estar llamando. Éxitos en la tarea esta, gánense los puntos. ¿Sí? ¿Hasta qué horas dijo, perdón? 10. Ay, Hasta las Bueno, 10. después hasta mañana, bro. Tengo un hambrón, tengo que ir a dar comida. Profe, sí, Tal vez también también, tengo que profe. hacer un quiz de especiales. De También, especiales. pero-
Bueno, Déjenos para mañana. Bueno, en la, mañana. en la noche, tarde. Déjenos interiorizar la materia, profe. De hecho, tengo que volver a ver el video de la última parte y todo. bueno, ¿a qué hora mañana? ¿A las 5 de la mañana? Jamás. Profesor, no, profe. No. Profe, no sea malito, profesor. ¿Qué horas? ¿A qué horas tienen? En la noche, profe. En la Bueno. noche, profe. A las 8 de la noche, entonces. O para el otro miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Pedro, no, tampoco. Bueno, se cuida mucho, hasta luego. Gracias, profe, buenas gracias. noches, profe. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Chao, buenas noches, gracias.